Claxo, que se interpela a sí mismo y que sigue buscando esos espacios que todavía falta por transformar, esas prácticas que todavía falta por reconfigurar o por repensar, y esas emergencias a las que hay que seguir dando lugar, persistiendo en las prácticas que fueron potentes en estos años, pero también dando lugar a las innovaciones y las emergencias. Y entonces decía, y quiero ser lo más breve posible, pero que cuando se hablaba de estos feminismos en plural, aquí también aparecieron estos cuerpos racializados, estos feminismos negros, estas mujeres rurales, yo ya lo mencioné, estas defensoras ambientales, las mujeres indígenas, las disidencias también indígenas, rurales y negras, las disidencias racializadas también, muchas veces de jóvenes urbanos, jóvenes mujeres, jóvenes varones, cis o no cis, binarias o no binarias, o en sus diferentes, digamos, identidades y autorreconocimientos o autopercepciones. Por eso creo que es muy importante poder pensar en estos feminismos múltiples, en estas mujeres racializadas, en estos cuerpos racializados, y también aparecía por allí el feminismo como una epistemología o como epistemologías diversas. Lo colocó fuertemente Ana Silvia, pero también apareció en Xochitl, en varias intervenciones, aparecía estas epistemologías, el feminismo como una epistemología crítica, sin duda como una epistemología feminista, aunque suene tautológico, pero también abierto a los múltiples sistemas epistémicos. Yo lo decía en alguna otra intervención pública, en algún otro espacio, que creo que hay que tener un mayor reconocimiento, una mayor escucha, una mayor apertura hacia los múltiples sistemas epistémicos y hacia estas diversidades epistémicas no, digamos, coloniales, no extractivistas, no heteronormativas, y creo que ahí también hay mucho para poder trabajar desde estas epistemologías feministas, desde estas prácticas feministas y estos pensares y actuares, digamos, feministas. Como decía, entonces, este pensar en colectivo tiene que ver también con tejer pensamiento-acción, prácticas, sentires. Aparecía el término ética, que creo que es importante también recuperar en una resistencia a las derechas radicales, a los autoritarismos, a los neofascismos, que justamente están también horadando este componente ético de los colectivos, de las comunidades, de los territorios, y creo que es muy importante también, digamos, relacionar la práctica intelectual, la práctica política y la práctica ética, o la dimensión ética de la práctica intelectual y de la práctica política. Creo que es fundamental también hoy como una bandera o como una forma de actuar resistente, pero a la vez creativo, porque la ética también significa crear, significa estar en colectivo, poder estar con otros, con otros, con otras, y creo que eso es fundamental en estas coyunturas. Apareció también, y ya cerrando, aparecía, bueno, abrir más espacios dentro de Claxo, tanto para los feminismos como para disidencias, diversidades. Creo que ahí hay un desafío fuerte. Yo hablé antes de una práctica inconclusa que seguiremos desplegando y profundizando en los próximos años. De paso, la mayoría de aquí lo debe saber, pero digamos, más allá de lo que suceda en la asamblea y en nuestra conferencia, sobre fin de este año va a haber una nueva llamada, una nueva convocatoria para nuevos grupos de, digamos, trabajo en Claxo, ¿sí? Los grupos de trabajo vigentes son 2023, 2025, por lo tanto a partir de 2026 habrá nuevos grupos de trabajo, y ahí también es un momento de reconfiguración donde creo que estos debates o estos diálogos seguramente se van a, digamos, expresar en espacios colectivos que constituyan a los grupos de trabajo. Apareció esta frase de Claxo como un lugar seguro. Creo que en estos tiempos de asedio y de hostigamiento, cuando yo hablo de construir confianza, hablo de construir estos lugares seguros y también un lugar desafiante. O sea, que sintiéndonos seguras y seguros entre nosotras, nosotros, también estemos en este desafío colectivo que yo, digamos, marcaba antes. Con otra frase que me quedo, que apareció, es: no es posible la comprensión y la interpretación, yo agregaría la transformación del mundo, sin el pensamiento y sin la práctica feminista. Por eso yo hablé al inicio que es constitutivo. No es posible interpretar, pensar, comprender, explicar
sé que metodológicamente no es lo mismo, ¿sí? Por supuesto, pero sé que no se puede sin el pensamiento o las epistemologías feministas, y lo mismo sucede con la transformación del mundo que, digamos, queremos, ¿no? Eh, eh, y dos últimas cuestiones, hay muchas más, pero apareció también algo de la lectura intergeneracional, y la apuesta intergeneracional es una apuesta fuerte que tenemos en nuestro espacio colectivo para el Claxo de los próximos años, una apertura mayor a las nuevas generaciones, que también son las nuevas generaciones de las prácticas epistémicas, las nuevas generaciones de los feminismos, de las diversidades, desde los territorios y desde las diferentes o los diferentes espacios de producción de pensamiento crítico, de pensamiento emancipador en América Latina, porque las violencias que se ciñen sobre cuerpos y territorios son múltiples, pero también creo que es importante en estas prácticas de resistencia visibilizar las múltiples potencias y capacidades que esos cuerpos en colectivo y que esos territorios y esas comunidades despliegan, y cómo aportamos hacia ese despliegue, creo que es, digamos, fundamental. Eh, Cerraría esto, y ojalá que no se cierre el diálogo, y que esta intervención mía pueda abrir alguna otra participación, ¿sí? Cuando hablamos en nuestros documentos, digo nuestros porque fueron construidos, están siendo construidos colectivamente, cuando decimos sigamos construyendo un claxo feminista que interpele, que esté, digamos, apostando a las miradas críticas y multidimensionales, que siga trabajando para deshacer estos nudos críticos de las desigualdades, y para defender y para, digamos, ampliar los derechos conquistados y estas agendas desafiantes también. Cuando hablamos de un claxo libre de acoso, de abuso y de toda violencia concebida de modo interseccional, violencia basada en género, pero también violencia epistémica, creo que también es un momento de interpelarnos un claxo libre de prácticas no feministas en un punto, ¿sí? Porque también el pensamiento crítico tuvo esa tolerancia hacia prácticas de abuso, de violencia física, simbólica, material, digamos, económica, política y también epistémica. Y creo, y lo enuncio en voz alta porque creo que es muy importante poder avanzar sin tapujos, sin poner nada bajo la, digamos, alfombra en esas prácticas. Y también en nuestros documentos planteábamos algunas propuestas más concretas, y con esto sí cierro, que tiene que ver con diseñar espacios e iniciativas que favorezcan el intercambio y la apropiación cruzada de una visión feminista con el conjunto de enfoques, teorías, problemáticas en las que trabaja la red, de modo justamente que el feminismo, los feminismos, se conviertan en un eje transversal para la generación de conocimientos multidimensionales y para políticas integrales. También impulsar más visibilidad y reconocimiento. Apareció hoy la necesidad de visibilidad y reconocimiento muy fuerte para los aportes generados desde el campo feminista, del campo de las diversidades en Claxo, aprovechando su potencial de innovación, tanto analítica como política, y esta proyección entonces hacia prácticas sociales, digamos, alternativas y disruptivas. Identificar convergencias y confluencias temáticas entre los grupos de trabajo y otros espacios de la red. Hoy apareció también el comité directivo, asamblea Claxo, consulta, los nodos regionales que estamos proponiendo, la reactivación o el fortalecimiento de las redes nacionales. Creo que estos espacios también pueden facilitar estos diálogos recíprocos de ida y vuelta y una construcción colectiva a partir del pensamiento feminista. Y por último, desarrollar, promover, producir mecanismos mucho más afinados, mucho más agudos, mucho más sintonizados para impulsar la, digamos, igualdad y las diversidades. Acá estamos proponiendo, y lo dije otras veces, una igualdad diversa, no una igualdad homogeneizante o aplanadora de la diferencia, sino a partir de la diferencia construir lo común. A partir de la diversidad, pensar que es posible construir, digamos, igualdad, y ahí una gestión descentralizada, horizontal, colectiva y participativa va a ser y será sin duda una gestión
feminista.